En esta ocasión vamos a ver el programa LibreOffice Calc. Podemos decir que es un programa que pertenece a la suite ofimática de LibreOffice. Una hoja de cálculo como esta es compatible con Microsoft Excel. Permite realizar cualquier tipo de cálculo, operaciones, gráficos estadísticos y estar orientado a diferentes áreas. Vamos a partir con las partes de la ventana. Es muy similar a la ventana de LibreOffice Write. Tenemos en la parte superior la barra de título. Abajo de la barra de título tenemos la barra de menú. En la barra de menú tenemos archivo, edición, ver, insertar, formato, etc. Tenemos la barra de herramientas. Son todos los botones que están abajo de la barra de menú. A su vez tenemos las celdas. Las celdas son todas las cuadrículas que vemos dentro de la hoja de cálculo. Tenemos la barra de fórmulas. La barra de fórmulas es la que está acá, en donde van a aparecer todo lo que nosotros digitemos. Esta es la barra de fórmulas que analizaremos más adelante. Tenemos la etiqueta de columnas, que son todas las letras que conforman las columnas de la hoja de cálculo. Además de eso, tenemos la etiqueta de filas, que en este caso son todos los números con los que se representa la fila de una celda. En la parte inferior tenemos la barra de hojas. Acá tenemos las hojas que conforman este documento y podemos aumentarle y podemos también eliminar hojas. Tenemos la barra de estado, que es en la que nos da información sobre nuestra hoja de cálculo. Tenemos el zoom, que nos permite aumentar o disminuir el tamaño de la ventana. Tenemos las barras de desplazamiento, tanto vertical como horizontal. Barra de desplazamiento vertical y la barra de desplazamiento horizontal. Habíamos dicho que Calc está conformado por celdas. Las celdas son cada uno de los casilleros que conforman la hoja de cálculo. En la parte superior izquierda nosotros podemos ver el nombre o la dirección de donde está ubicada la celda. Para darle esta dirección, toma el nombre de la columna y la fila de la columna. Tiene muchas celdas, pero tiene una sola celda activa. La celda activa, si la miramos, es más clara y es el lugar donde va a aparecer lo que nosotros digitemos. Por ejemplo, la celda activa en este caso sería la E10, porque está en la columna E y está en la fila 10. Para movernos dentro de la hoja, podemos utilizar las flechas, tanto arriba, abajo, izquierda o derecha. Otra parte importante que debemos analizar son los rangos. ¿Qué es un rango? Un rango es un conjunto de celdas. Puede ser vertical, horizontal o en los dos sentidos. Por ejemplo, si yo marco esto, es un rango. Si miramos en la parte superior, me está indicando qué es cuál es el rango. En este caso es de B4, B13. ¿Por qué? Porque inicia en B4 y termina en B13. Ese es un rango de datos vertical. Puedo hacerle un rango de datos horizontal. En este caso iniciaría en B13 y terminaría en F13. También les decía que puedo hacer un rango en los dos sentidos.
este rango inicia en B4 y termina en F13. Ese es un rango de datos. Es muy importante tener claro que es un rango de datos, en vista de que muchas de las fórmulas se manejan con ese término. A continuación, vamos a indicar cómo insertar filas y columnas. Para insertar filas, me ubico en el lugar donde deseo, me voy a la opción insertar y escojo fila. Si yo quiero insertar varias filas, pues marco, si quiero 3, en este caso 3, marco 3 celdas, me voy a insertar, pongo fila y se insertan 3 filas. El mismo procedimiento puedo hacerle con columnas. Insertar columnas. Y logré insertar 3 columnas en una sola. Así como nosotros podemos insertar columnas, podemos eliminar. Para ello marcamos, damos clic derecho y damos clic en eliminar. Y me va a preguntar si desea desplazar hacia arriba, desplazar hacia la izquierda, eliminar filas completas, eliminar columnas completas. En este caso escogeremos eliminar filas completas. Y el mismo procedimiento aplicamos ahora para columnas. Clic derecho, eliminar, y en este caso decimos columnas completas. Y hemos insertado y hemos eliminado filas y columnas. Podemos manejar diferentes tipos de datos. Manejamos datos numéricos, los cuales notamos que se quedan justificados a la derecha. Datos tipo texto, los cuales se van a justificar hacia el lado izquierdo. Podemos manejar datos tipo fecha. Por ejemplo, es un dato tipo fecha. O podemos manejar fórmulas. En el caso de que un número sea demasiado grande para la celda, va a aparecer 3 signos de numeral. Eso se soluciona ampliando la columna. ¿Cómo ampliamos una columna? Nos ubicamos en la parte superior, en donde están las etiquetas de las columnas, y me ubico y miramos que aparecen unas flechitas izquierda y derecha. Doy clic ahí y arrastro para ampliarle, o también puedo reducir el ancho de la columna. El mismo procedimiento es para cambiar el alto de la fila. Ahora me ubico sobre la unión entre dos filas. Presiono y arrastro. Puedo ampliar o puedo reducir el alto de la fila de una hoja de cálculo. Ahora vamos a ver la barra de fórmula. Habíamos dicho que esta es la barra de fórmula, está en la parte superior. Al lado izquierdo inicia dándonos la posición o la dirección de la celda activa. Hacia la derecha yo tengo el botón para insertar funciones. Doy clic ahí y me va a aparecer la lista de funciones que veremos más adelante. Tenemos el signo para sumatoria, para sumar, y el signo igual. Tenemos que tener claro que para realizar una fórmula debo partir poniendo el signo igual. Si yo no pongo el signo igual, la computadora no entenderá que es una fórmula. Por ejemplo, vamos a sumar los casilleros que tengo de color amarillo. Si no le pongo el igual, quedaría de la siguiente manera: D4
más E4 más, perdón, E3 más F5 más G4 y más H5. Para aceptar ponemos Enter. Si miramos, le cogió como que fuera un texto. Y habíamos dicho que para que le tome como fórmula, debo poner el signo igual. Al poner el signo igual, ya me tomo como una fórmula. Vamos a ponerle datos de aquí para que me vaya sacando la respuesta. Si miramos, automáticamente ya obtengo la respuesta. Para editar una fórmula o el contenido de una celda, yo puedo hacerle de varias formas. Doble clic sobre la celda que contiene la fórmula o el texto y voy a poder editar. Si miramos cuando es fórmula, cada celda se pone de color diferente para relacionarse con cada una de las celdas. Otra cosa que tenemos que notar en la barra de fórmulas es que los datos que tenemos acá van a modificarse el momento en que yo ingreso información. Si miramos, ya se perdió el de sumatoria, se transformó en una X. Es para cancelar lo que puse en la celda. Si ingreso de nuevo, acá tenemos un signo de Enter. Significa que al dar clic ahí, aceptaré el contenido de esta celda. Es como un Enter. Vamos a hacer diferentes fórmulas acá. Nosotros podemos definir nuestras fórmulas de acuerdo a nuestra necesidad. Aquí realizamos una suma de varias celdas. Tenemos que tener claro que para hacer fórmulas, Calc utiliza los signos de suma, que es el normal, el de resta igual a línea, para multiplicación utiliza un asterisco, para división utiliza el slash. Tenemos que tener claro que Calc tiene una jerarquía en los signos de operación. Primero realiza multiplicaciones, divisiones, luego realiza sumas y restas. Es decir, que para que lo haga correctamente yo tengo que utilizar signos de agrupación. Caso contrario, la respuesta no será la correcta. Hagamos lo siguiente. Dice que quiero que sume de 4 más E3. De esa respuesta quiero que multiplique por F5. De esa respuesta le vamos a restar lo que tiene en G4 y de esa respuesta final vamos a dividir para H5. Nos sale una respuesta, pero no es la correcta. Para sacar la respuesta correcta, vamos a editar y vamos a poner los signos de agrupación. Entonces dice que primero queremos que sume de 4 más de 3. A esa respuesta le va a multiplicar por F5 y a esa respuesta le va a restar G4 y a esa respuesta le va a dividir para H5. Si miramos, la respuesta salió totalmente diferente. Entonces, para nosotros, cuando nosotros diseñemos una fórmula, tiene que ser correctamente realizada y de forma lógica. Si nos dimos cuenta, las fórmulas nosotros las definimos
con los nombres de las celdas. Ahora vamos a hacer otra fórmula, una bien simple. Vamos a sacar el 10% de la suma. ¿Cómo sacamos el 10% de la suma? De varias maneras. Entonces indicamos primero igual. En la celda en que tenemos la suma es en este caso la celda de 8. Vamos a multiplicar por 0.10 y ya me saca el 10% de la suma. Esa es una forma de sacar. Vamos a sacarle de otra manera. Digo igual, abro paréntesis, de 8 le vamos a multiplicar por 10 y esta le vamos a dividir para 100. Entonces nosotros podemos definir las fórmulas como nos parezca, pero siempre que sea de forma lógica. Vamos a seguir definiendo fórmulas. Para ello vamos a utilizar este rango de datos. Vamos primero a aplicar la forma que vimos anteriormente. Entonces digo igual, partiendo desde aquí, B4 más B5 más B6 más B7 más B8 más B9 más B10 más B11 más B12 y más B13. Es una fórmula, pero es demasiado larga, muy larga para poder trabajar, especialmente si tengo datos que son numerosos. Cuando tengo datos que están ordenados, yo puedo utilizar una función que se llama suma. Entonces pongo igual suma, puedo utilizarle por la parte de acá de fórmulas, o puedo simplemente escribir igual suma, abro paréntesis y pongo el rango de datos. El rango de datos empieza en B4 y termina en B13. Cerramos paréntesis. La respuesta obviamente va a ser la misma. Nosotros tenemos que poner las fórmulas en cada columna, pero no lo vamos a digitar. Tenemos las opciones de copiar. Puedo utilizar la misma forma, control C o edición copiar, cualquiera de esas formas puede utilizarle también, pero el proceso es más largo. La forma más rápida de hacerlo es arrastrando. Si miramos la celda activa, en la parte inferior derecha tenemos un cuadrito negro. Al ubicarme sobre ese cuadro aparece una cruz en donde vamos a hacer clic sostenido y vamos a arrastrar para el resto de celdas. Y ya obtenemos la respuesta de las otras columnas. Si miramos, automáticamente cambió a C, porque estoy en la columna C. Cambiamos a la columna D, cambio a la E, cambio a la F. Lo mismo vamos a hacer con esta fórmula. Clic sostenido, arrastro y ya tengo esos resultados. Vamos a aplicar lo mismo con el promedio. Habíamos dicho que yo puedo hacer las fórmulas como las crea conveniente. ¿Qué es un promedio? Es sumar los datos y dividir para la cantidad de datos sumados. Vamos haciéndole de forma manual. Igual, en donde tengo la suma, podemos utilizar cualquiera de las dos respuestas. Voy a utilizar la que tengo en la B15. B15 dividido para ¿cuántos datos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos. Dividido para 10. Tengo el promedio. Puedo arrastrarlo y ya tengo en todas las fórmulas, en todas las columnas. Pero igual puedo utilizar la función promedio.
promedio, abro paréntesis y le indico el rango de celdas. Cierro, presiono Enter y también obtengo el mismo promedio. Se utilizará cualquiera de las dos formas de acuerdo a la necesidad que se presente. Vamos a sacar un cálculo nuevamente de porcentaje, pero ahora vamos a sacar el 8%. Si miramos este porcentaje, le tenemos ubicado en la parte superior izquierda en la celda A4. Nosotros tenemos que tener presente que las fórmulas deben funcionar de forma automática. Significa que si yo necesito hacer un cambio, no necesariamente debo cambiar la fórmula, sino cambiar los datos que contiene la celda. Vamos calculando el 8%. Yo le podría poner, digo, el 8% de la suma. Podría ponerle igual, la suma tengo en B15 por 8%. Y logré calcular el 8%. ¿Sí? Otra forma de calcular el porcentaje. Pero resulta que si yo ya no quiero el 8%, yo quiero el 9%, me tocará editar la fórmula y cambiarle al 9%. Pero si yo ya había hecho la copia, tendré que cambiar de nuevo y volver a arrastrar para solucionar eso. Entonces lo que se recomienda es no trabajar, o tratar al menos de no trabajar con datos numéricos, sino con nombres de celdas. Yo les decía que el porcentaje le tengo en la columna, en la celda A4. Entonces multiplico B15 por A4. Y con eso he calculado el 9% en este caso, como me indica ahí. Arrastro y todas va a cambiar. Pero hay un inconveniente. Estas no son las respuestas reales. Porque si notamos, ya no me cogió la celda del 9%, ya no me cogió la celda A4, sino va cogiendo otra celda. Por lo tanto, no me está calculando el porcentaje. La única que tiene el porcentaje calculado real es la primera fórmula. Para poder hacer que una celda quede constante, como en este caso, yo tengo que utilizar el signo de dólares, el cual debe ir antes de la letra o antes del número de la celda. En este caso, la celda activa, celda constante debe ser la celda A4. Como la copia va a ser de forma horizontal, significa que la fila A4 no cambiará nunca. Por lo tanto, no es necesario ponerle antes del número 4, pero si notamos, las columnas sí van a ir cambiando. Por lo tanto, el signo de dólares tendrá que quedar antes de la letra. Ponemos Enter y arrastramos. Si notamos que los resultados ya cambiaron, vamos a ver, multiplica la suma por la celda del porcentaje. Si miramos automáticamente, todas las fórmulas se quedaron por A4. Y ahí logramos hacer una celda activa. Lo mismo que hicimos de forma vertical, lo podemos hacer de forma horizontal. Es decir, apliquemos lo mismo. Igual B4 más C4 más D4 más E4 más F4. Si notamos, todas son en la fila 4. Lo que cambia es la columna. Sacamos una respuesta y hacemos lo mismo. Ahora arrastro hacia abajo.
tengo todas las respuestas. O decíamos, puedo usar la función suma, igual suma, paréntesis y el rango, que es la forma más rápida y correcta de hacer. B4 hasta F4, cerramos los paréntesis y luego procedemos a arrastrar. Y obtuvimos los resultados, que obviamente tienen que ser los mismos de la columna anterior. Ahora vamos sacando el promedio, de forma manual primero. ¿En dónde tengo la suma? Digamos que tengo en H4. H4 dividido para 1, 2, 3, 4, 5 datos. Enter y obtuve el promedio. Pero igual puedo obtener el promedio indicando igual la función promedio, paréntesis y el rango, que sería desde B4 hasta F4, cierro los paréntesis, enter y luego arrastro. Si miramos, obtuve los mismos resultados. Ahora vamos a calcular el porcentaje. La suma tenemos en H4 y vamos a multiplicar por la celda A4. Si no le hacemos constante, igual el resultado no va a ser el correcto. En la primera fórmula, sí es correcto porque coge A4, en esta coge A5, en esta A6, A7, A8 y así sucesivamente. Tenemos que hacerle constante para que todas multipliquen por A4. Habíamos dicho que hay que ponerle el signo de dólares antes de la letra o del número. En este caso, como la copia es vertical, la columna A no va a modificarse porque será la columna A hasta el final. Lo que va modificándose son los números de cada fila. Por lo tanto, el signo de dólares en este caso irá antes del número. Presionamos Enter y arrastramos. Si notamos, la primera por A4, la siguiente por A4 y todas cogieron por la celda A4. De esta manera hemos explicado cómo hacer fórmulas, cómo usar la función suma, la función promedio y además de eso hemos utilizado la forma de hacer celdas constantes. Continuando con el tema, vamos a ver lo que es ahora formato de celda. Para darle un formato a una celda, nosotros debemos marcar los datos en los que deseamos dar el formato. Por ejemplo, voy a marcar solamente este rango de datos. Hasta ahí. Significa que el formato que yo dé será únicamente para ese rango de datos que he marcado. La forma más fácil de hacer formato es con clic derecho, formato de celda, o puedo venir a formato y coger la opción celda o presionar control y el número 1. Cualquiera de esas va a llegar a esta ventanita que estamos viendo. Tiene varias pestañas que vamos a analizar. Partimos con la opción de números. En esta opción me permite escoger el tipo de datos que voy a tener adentro de ese rango. En este caso estamos hablando de cantidades numéricas. Cuando escojo cantidades numéricas me da algunas opciones que puedo escoger. Por ejemplo, ¿cuántos decimales? Digo que voy a tener 2 decimales. Decimos que quiero que los números cuando sean negativos se pongan en rojo.
Y además de eso, quiero poner separación de miles y millones. Y ponemos aceptar. Si miramos únicamente al rango de datos que están marcados, sufrieron los cambios. El resto no pasa nada. Decíamos que nomás le dimos 2 decimales y dijimos números negativos en rojo. Vamos a cambiarle un numerito y le vamos a poner en negativo para ver si se produce el cambio. ¿Sí? Se puso rojo. A más de eso, nosotros habíamos dicho que números grandes van a poner separación de miles y millones. Vamos a ampliar y como podemos observar tenemos separación de miles y millones. En estos de acá, en estas celdas, no tiene separación de miles y millones porque no es parte del rango que cambiamos formato de celdas. Vamos nuevamente a marcar. Vamos a formato de celda aplicando las opciones que sean correctas. Podemos irnos a la siguiente pestaña, es fuente. Fuente es para el tipo de letra que hemos visto. Puedo coger en negritas cursiva y puedo cambiar el tamaño de la letra o de los números. Efectos, podemos cambiar el color de las letras. Podemos subrayar, darle algunas características. Vamos con la opción de alineación. Para eso yo tengo en la parte inferior unos textos. Vamos a coger, si miramos, el nombre del instituto está dentro de la celda B25, pero como no tiene nada al lado, aparece todo el contenido. Si al lado hubiera algún contenido, ya no aparecería todo, pero se mantiene en la celda B25. Lo único que es que no se puede visualizar. Por lo tanto, vamos a darle formato, en este caso no a un rango de celdas, sino a una sola celda. Ubicado sobre esa celda, me voy a formato de celda y cogemos la opción alineación. Vamos a empezar con las propiedades y voy a poner ajustar texto automáticamente. Pongo aceptar y el texto va a aparecer en una sola celda, pero en varias filas. Y ahí puedo dar las características que yo crea necesarias. Vamos a coger el otro texto, formato de celda, y ahora le vamos a decir que quiero ponerle a 90 grados. Pongo aceptar y el texto se fue hacia arriba, 90 grados. Si yo quiero, puedo combinar con la opción anterior, formato de celda, ajustar texto automáticamente y reduzco el alto de la columna y me saldrá en varias filas y obviamente darle las características que yo desee. Nuevamente vamos sobre el siguiente texto, formato de celda, y vamos a coger esta opción que dice reducir para ajustar al tamaño de la celda. ¿Qué va a hacer? Va a disminuir el tamaño de la letra hasta que alcance en esa celda. Pongo aceptar, miren, casi no se lee el contenido de la celda. Vamos a bordes. Para hacer bordes vamos nuevamente a marcar un rango de datos, estos, y vamos a dar clic derecho, formato de celda nuevamente, pero nos vamos a bordes. Esto es parecido a las tablas que vimos en GUI. Para ello nosotros vamos a escoger tipo de línea, escogemos el grosor y escogemos el color, y en este lado nosotros vamos a escoger a quién queremos
que afecte eso. Digo que quiero al contorno de todo lo marcado y pongo aceptar. Si miramos, el contorno ya se puso de color rojo y de la línea que escogimos. Vamos nuevamente a dar clic derecho, formato de celda, y ahora vamos a poner las líneas interiores. Para ello, yo puedo utilizar clic sobre las líneas, pero le dejo marcadas, si notamos, con las flechitas para escoger otro tipo de línea, escoger otro ancho y escoger otro color para las líneas. Si notamos, miren, al poner aceptar, las líneas internas son diferentes y de otro color. Si yo deseo poner una línea, marco la fila, formato de celda, vamos a poner la línea superior, esta línea, si miramos como marco, de otro tipo y color. Cojo el tamaño y vamos a decirle que esta también es roja. Pongo aceptar y miren, voy dándole formato a mi tabla. Vamos a marcar en este caso solo una columna. Podemos darle fondo. ¿Sí? Y bueno, vamos a la opción de formato de celda y vamos a escoger un fondo. A lo marcado le dimos un fondo. Vamos a aprovechar acá también en la parte de formato de celda para indicar cómo podemos combinar celdas. Para eso tenemos un botón que está en la parte superior. Luego de haber marcado varias celdas, doy clic ahí y se transforma en una sola celda. De esa manera combinamos celdas y le podemos poner el borde que sea necesario. Ponemos el color, el grosor de la línea y decimos que sea todo el contorno. Y le hemos puesto formato a la celda combinada. Igual puedo hacer combinación de celdas verticales. Con esto finalizamos la primera parte de Calc. Vamos a diseñar unos ejercicios prácticos que usted debe realizar aplicando lo que vimos en esta clase. Gracias por su atención.